Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente no hagas lo mismo? O el sistema que te estamos dando es bueno si estás haciendo lo contrario. ¿Se le abre ahí un flanco que es complejo? O sea, yo creo que es un flanco complejo en el sentido de la respuesta. En el sentido de las decisiones personales de hacer los retiros o no, este es un espacio que dejó abierta la ley. Una ley que se advirtió que estas cosas podían pasar, que beneficiaba a los más ricos, que beneficiaba a las personas porque no iban a pagar estos impuestos, y el Senado, el Congreso, terminó aprobándolo igual, lo aprobaron sin impuestos, lo aprobaron sin requisito. Entonces, lo curioso es que las personas que aprobaron una ley en esas condiciones después se quejen de las consecuencias. Yo creo que abre un flanco político, pero también hay que ser bien sinceros que lo que está realmente mal hecho es la ley que dijeron estuvieron dispuestos a hacerla en las condiciones que la hicieron. Mira, vamos hablando, estamos ahí, ya paró el auto el diputado Álvaro Carter, porque estamos con una economista, Lucrecia Salim. ¿Cómo está, Lucrecia? Muy buenos días. A quien le queremos preguntar los coletazos que puede tener para las personas. ¿Esto los beneficia o los perjudica? La misma pregunta le hago también al diputado Carter. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola María Luisa, ¿cómo están todos allá en el estudio? Mire, he escuchado mucho el debate, he escuchado desde palabras como acaba de decir el panelista hace un par de minutos de tonta y loca. No han tratado de populista a aquellos que hemos apoyado y que hemos sido coherentes con la idea de que la gente tiene derecho. A los chilenos basta de tratarlos como si fuesen niños, basta que esta elite que se sienta en un estudio de matinal o en un congreso le diga a la gente qué hacer o no hacer. Chile está repleto de chilenos y chilenas que son bastante conscientes de su futuro. Y cuando uno sale a la calle, cuando uno transita por la calle, no solamente está frente a una cámara de televisión, como le pasa a algunos, y conversa con la gente, se da cuenta que el Chile real va en otra dirección. La gente tiene tanto derecho como la elite a poder decidir si poner su dinero en una cuenta 2, de mantenerla en un FP o tenerla en un banco. Por lo tanto, la discusión de fondo acá, que no se da nunca, es que ¿hasta cuándo vamos a dejar de tratar a los chilenos como niños que no pueden decidir? Claramente, yo voté todos los retiros a favor, no porque crea que es la solución, no es que yo crea que es la mejor forma, claramente que no, pero yo creo en la libertad, y en la libertad está la decisión de todos los chilenos y chilenas de poder decidir. Y aquí en ningún caso de aquellos críticos que veo, escucho decir eso. Los tratan todos como si fuesen niños. Y cuando uno toma una decisión de ayudar a la gente, ¿qué es lo que sucede? Que es populismo, que esto es por temas electorales. No, señores, en la vida toda vez no siempre se mueve así. Diputado, está súper claro. Bueno, justamente claro eso es lo que estamos buscando, poder ayudar a la gente y poder informarla, cosa que ellos puedan tomar la decisión con todas las herramientas sobre la mesa. Y es por eso que queremos saludar nuevamente a Lucrecia Salim, fundadora de FinFit. Lucrecia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ver, lo que hemos visto durante este año, y hoy se informa, por ejemplo, la caída del fondo E, del fondo D, la variación ha sido casi de 14% para uno, 10% para el otro respectivamente, con una pérdida de más del 50% del patrimonio de las aseguradoras. Eso afecta entonces finalmente lo que vemos ahí importado. Los multifondos de pensiones obtienen resultados negativos en septiembre, ya les decíamos, el fondo E lidera la contracción y registra una caída histórica, sobre todo aquellas personas que están a punto de jubilar. ¿Cómo afecta eso a cada uno de los chilenos y la posibilidad de tener su plata y poder terminar los últimos años de manera digna, en definitiva? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la idea es informar y ponernos del lado de quienes están mirando y quienes somos espectadores de las decisiones que se van tomando y cómo nos afecta en nuestro día a día. Efectivamente, esto es un golpe súper fuerte para los fondos previsionales. La caída esperada hasta el tercer retiro en la pensión futura del actual sistema es de un 28% promedio, afectando un 33% a la baja a las mujeres y un 25% a los hombres. Eso nos pone de nuevo en un escenario súper complejo. Tenemos que pensar que ya esto nos trae una realidad de preocupación. Por lo tanto, como consejo real a las personas que vamos a estar expuestas a tener que tomar la decisión, somos autónomos, podemos decidir si ante el escenario que se determine en el Senado, luego vamos a ejercer nuestra libertad de hacer uso de los fondos o no. Y lo importante es pensar, si tomo la decisión libre de retirar este 10%, ¿qué hago con ello?
El consejo más sincero a cualquier persona, independientemente de su condición socioeconómica, si está en un quintil en otro, es que seamos conscientes que todos vamos a tener una vejez y nos vamos a tener que jubilar y vamos a tener necesidades. Por lo tanto, el consejo más importante, yo empecé a compartir columnas desde el primer momento, qué hacer con el 10%, sin opinar, porque uno recibe, sin opinar si hay que sacarlo o no hay que sacarlo, esas son decisiones a nivel país, pero si decides hacer uso de eso, ¿qué hacer? Y el primer consejo que yo doy desde el primero al cuarto es, quienes tengan deuda, paguen deudas. Estamos en una situación y parte del impacto que tendría en la economía este cuarto retiro es que se van a seguir subiendo las tasas de interés, la inflación llegó un poquito para quedarse, entonces pagar deudas. Y lo que recomendaría a todas las personas, nuevamente, sin distinción, es ocupar esos fondos, si ya pagaron sus deudas, para generar un fondo de emergencia propio. Se vienen momentos difíciles y tenemos que considerar que tenemos que tener algo en donde tomar decisiones en caso de... Eso la práctica es para si tomas la decisión de hacer ese retiro que esté en marcha de todavía de aprobarse o no. Por eso también queremos incluir en esta conversación a Kevin Felgueras para que nos dé su mirada, también sus últimos datos siempre frescos, siempre actualizados de lo que ocurre en el Congreso. Kevin, a horas de este trámite en la Comisión de Constitución del Senado, ¿cómo ves tú estas negociaciones? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, Gonzalo, perdón, no entendí. ¿Siempre fresco los datos o siempre fresco yo? Solamente me hago cargo de los datos. Ya, perfecto. En la previa al matrimonio, dices tú. No, claro. Ahora, un hombre muy correcto. Oye, mira, según los últimos datos que tenemos, ¿cómo está? Está el secretario de la Cámara acá, Miguel Landeros, ¿cómo está? Según los últimos datos que tenemos, ayer yo les decía, teníamos 16 votos seguros. Hoy tenemos 19. Todos los días se van sumando. Ese es el último conteo porque, claro, han pasado senadores como Juan Pablo Letelier, que manifiesta públicamente que está en una profunda reflexión, pero al estar en reflexión y no decir que está en contra, ya sencillamente podemos ir contando su voto. Obviamente hemos tenido conversaciones con algunas personas de su equipo, en fin, nos van manifestando que hay una intención de aprobar esto porque no ven que en la vereda del frente, que en el gobierno se esté haciendo algo distinto a lo que se hizo en el primer, segundo y tercer retiro, y más aún lo que sucedió ayer con la ley corta de pensiones, que para muchos era la contraofensiva del gobierno, también manifiesta ciertas dudas. ¿Qué pasó? El Ejecutivo le quitó la urgencia a ese proyecto de ley y por lo tanto la ley corta de pensiones no va a salir tan rápido como se pensó. Le quitó la urgencia, que entiendo, porque estimó que varias de las indicaciones eran inconstitucionales. No solo eso, sino que, claro, lo que pasa es que eso se aprobó en la Comisión de Trabajo, acuérdense ustedes que pasa también a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda tiene que hacer su propio trabajo y en la sala se vota el informe. Lo que dijo el ministro de Hacienda es que, tal como salió de la Comisión de Trabajo, con indicaciones que hablaban de rebajar la tabla de mortalidad, por ejemplo, a 85 años, esta ley corta, que era muy corta, no está financiada. O sea, faltan como $1.000 millones y hay que ver de dónde se saca esa plata para ver si es que se puede seguir adelante con el proyecto o no. Hasta que no se vote en la sala de la Cámara, el Ejecutivo incluso tiene la facultad de retirar de tramitación el proyecto de ley. Eso no ha pasado. Lo que pasó es que le retiraron solo la urgencia, pero al no tener urgencia este proyecto de ley, se puede demorar harto. Entonces ahí están esas señales, para muchos contradictorias, para otros señales que van finalmente afectando el debate previsional. Recordemos, está la reforma previsional en el Senado estacionada hace ya varios años, o al menos un año y medio, así que, bueno, son todos detalles que se van metiendo en esta discusión que parte mañana, la discusión del cuarto retiro en la Comisión de Constitución. Pero son detalles también que tú haces ver y que dejan claro que también era una medida del gobierno para tratar de frenar el cuarto retiro, que definitivamente no se logró. Entonces aquí, cuando uno escucha a los parlamentarios, a los analistas, a la economista, da la sensación que aquí hay que ir por el mal menor, porque todos entienden que es una mala política pública y que tiene distintas aristas,
y cuál será la menos mala, por ahí hay que irse. Pero lo cierto, Kevin, y para que tú ahí nos digas con información fresquita de tus reporteos, es que aquí el escenario cambió y lo hablábamos con los analistas, porque esto comenzamos cuando se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se decía, no, si aquí olvídate, el Senado no tiene por dónde pasar, entonces incluso decíamos, entonces la Cámara de Diputados que se pensaba que se rechazaba, probablemente se apruebe para no tener costos políticos. ¿Qué pasa hoy día si mañana se empieza a discutir en el Senado o la Comisión? ¿Tú crees finalmente que se podría aprobar este cuarto retiro? Y como tú decías, porque además se va a ver antes de las elecciones. Sí, se va a ver antes de las elecciones. De hecho, según el calendario, yo les dije, cuando se aprobó en la Cámara, si esto pasaba de la Cámara, por lo menos, por lo bajo, teníamos un mes más de cuarto retiro. Y según el calendario que se ha establecido en el Senado, probablemente el cuarto retiro en la sala se esté votando a fines de octubre, por ahí el 27 de octubre. Supongamos, y antes de responder tu pregunta, Mari, supongamos que el Senado no logra los votos y lo rechaza, ese proyecto no se cae ahí, va a una comisión mixta, es decir, tenemos una semana más de tramitación y de ahí a que lo voten de nuevo las salas, otra semana más. Ahí ya vamos por el 15 de noviembre y las elecciones son el 21, o sea, muy cerca de las elecciones. Si es que esto se aprueba y se aprueba con modificaciones, si se aprueba y se aprueba con modificaciones, va a volver a la Cámara y por lo tanto va a volver a la Cámara por ahí por la primera o segunda semana de noviembre, a una semana de las elecciones. O sea, es el peor escenario para todos los que están esperando poder reelegirse, porque finalmente van a tener la presión ciudadana de ver cómo están votando. Algunos, de hecho, han dicho, yo voy a votar en contra, también porque mis propios electores han dicho que no necesitan el cuarto retiro, pero la gran mayoría, lo hemos visto en las encuestas, cerca del 80% está a favor de este cuarto retiro, así que incide absolutamente en todo lo que puede ir pasando. Y les digo, hoy día hay 19 votos, mañana puede haber 24, 25, hay 2 parlamentarios del oficialismo que ahí están en duda, Manuel José Sandón y Marcela Sabat, también está David Sandoval. Nos está saludando el presidente de la Cámara. Hola. Oiga, Kevin es el más popular del Congreso. O sea... así que, bueno, ahí está. Yo creo que, a diferencia que en la Cámara, en el Senado está un poquito más complejo. Aquí en la Cámara igual estuvo apretado, pero quizás había más espacio, como lo dijo la Mari tantas veces, que el costo político no lo pagara la Cámara, sino que pudiera pagarlo el Senado. Y además el Senado juega seguro, porque si es que se rechaza, el proyecto no se cae ahí, entonces también hay espacio para seguir negociando. Tú lo decías, va comisión mixta, pero ¿sabes qué? Preguntémosle justamente a los protagonistas, la senadora Ariana Muñoz, que está conversando con nosotros también, senadora. A ver, cuando vemos el análisis que hace Kevin y la proyección, él habla de justo la quincena de noviembre, o sea, a una semana de las elecciones. ¿Usted considera que esto llega a ese punto también? ¿Cree que incluso se puede aplazar para después y los costos políticos van a pesar netamente en lo que es la votación? Bueno, estamos en tiempos bien al límite por el periodo electoral que está abierto, que está en un proceso inevitable con fecha establecida y lamentablemente coincidió. Yo digo lamentablemente porque se presta, esta estrechez de tiempo se presta para una gran cantidad de locuraciones. O sea, yo lo que quiero plantear es que el tema de todos los retiros surge de una exigencia de la gente y que sea, por cierto, trasladado al Parlamento a través de distintos proyectos de ley. Entonces, claro, decir, mire, esto me conviene a mí electoralmente, por supuesto, si tú estás en un ámbito, en un espacio electoral, te va a involucrar en una por cierto, tema de votaciones. Pero los otros retiros no se hicieron en un marco tan estrecho de un proceso electoral. Y sí hubo estos mismos debates. Yo creo que lo que ha surgido nuevo en este momento es que el gobierno ha instalado una campaña de el impacto económico, del calentamiento de la economía, la inflación, etcétera. Por cierto, hay que atenderlo y hay que monitorear y hay que seguir, y está ahí. Y de hecho habrá impacto en la inflación, impacto en las tasas de interés, en los fondos BIE, etcétera. Pero también aquí hay una situación que ha provocado la pandemia, no solo la pandemia, sino que también el efecto económico que se ha generado, y donde sencillamente nosotros nos damos cuenta que los bajos salarios, el fracaso de las pensiones, genera también un impacto social y político que también va a tener un impacto en la economía. Entonces, buscar resguardar estos equilibrios económicos es razonable y es responsable, pero también es responsable atender a que la situación económica que viven miles de familias
y el problema político que hoy día está instalado, de cómo lo abordamos, y el problema político que está instalado, cómo desde los retiros de los fondos de pensiones ha ido deviniendo en un cuestionamiento profundo del sistema de pensiones, yo creo que eso nos debe llamar la atención, y no solamente este tema de, mira, vamos a subir 5 puntos, 4 puntos, que es atendible, pero también una economía, aunque cuide mucho su inflación, si tiene un desborde social, va a ser un impacto de economía quizás mucho más grave que lo que se supone que podría crear este partido. Hay datos de la causa que son reales. Bien lo decía Kevin ahí, José Francisco, decía, efectivamente tiene más del 80% de apoyo el cuarto retiro, pero también la gente dice que hay un interés político a la hora de aprobarlo, y también es cierto que ha tenido un impacto en la economía relevante, como lo veíamos recién en los fondos de pensiones, por ejemplo, y en las tasas de interés, que están carísimas. A ver, uno argumentar con la popularidad de los retiros a mí me parece que es un mal argumento, porque lo que estamos diciendo hoy día, y estamos apelando a la libertad de las personas, es decir, es la existencia misma o no de un ahorro obligatorio en las pensiones, porque la alternativa es decirle a las personas, oye, espera 20 o 30 años más a utilizar esos recursos, o te damos una parte importante hoy día. Y por eso todos los sistemas de pensión en el mundo establecen un sistema obligatorio. Si le preguntaran a las personas si quieren ahorrar para sus pensiones, la respuesta sería no. Entonces, es un mal argumento apelar a la popularidad, y por eso se requieren parlamentarios que estén dispuestos a ver más allá y no solamente pensar en la próxima elección. El tema de fondo, y yo creo que debiera discutirse, es si es legítimo que parlamentarios que van a la reelección puedan estar discutiendo cosas tan importantes en este periodo. Y yo creo que en Chile sabemos de esto. De hecho, los alcaldes que van a la reelección, un mes antes quedan suspendidos de sus cargos, precisamente por eso, para no aprovecharse de su cargo con interés electoral. O al día siguiente, quizás, de esta elección, ya se aprovechan para los regalos de Navidad, Gonzalo. Sí, claro. Mira, yo quiero hacer un breve paréntesis y en un tema práctico que me parece urgente e inmediato, porque en este contexto de esta discusión, inestabilidad e incertidumbre interna, pero también externa, la consecuencia instantánea es que nuestros multifondos han caído de manera estrepitosa. Y sobre todo, y ahí te quiero preguntar, Lucrecia, el fondo E. ¿Y por qué es tan grave esto? Y ahí quiero tu recomendación práctica para esa gente que está a puertas de jubilar, que está en el fondo E. Pero perder un 4,5 es perder harta plata de esos preciados y muchas veces exiguos y pocos ahorros. ¿Qué hace hoy día una persona que está a puertas de jubilar? Es muy difícil, sobre todo pensando que si se aprueba este cuarto retiro, va a haber una baja incluso mayor, ¿sí? Porque para que las AFP puedan entregar los dineros que quienes deciden retirar, para hacer el pago tienen que liquidar activos, y eso repercute automáticamente en una baja del valor cuota de los fondos. Por lo tanto, quienes están a puertas de jubilar se ven definitivamente muy perjudicados. No es un momento oportuno de hacer cambios de fondo, y también es muy irresponsable responderlo todavía sin saber si efectivamente se van a aprobar o no, ¿sí? Pero definitivamente va a ir en desmedro de todos los fondos un cuarto retiro. Y hay que tener claro de que lo que sea o no, como dicen, popular, impopular o político, va muy por otro camino a la realidad de la economía y cómo nos afecta a las personas. Sí, y eso es lo que importa, porque la economía es de largo plazo. Yo no puedo pensar solo en el hoy, o en los periodos, o en el tiempito que queda, o en las elecciones, sino que tengo que pensar en el bienestar de las personas que nos vamos a jubilar, que nos quedan 20, 30, 40 años. No, y sobre todo los que están ahí a puertas de hacerlo, con esta merma en sus ahorros. Solamente una cosita que le quiero preguntar ahí a Kevin Felgueras, porque Kevin, dentro de las cosas que se aprobaron y cómo llega esto a la Comisión de Constitución del Senado, está que también tengan chance las rentas vitalicias de hacer un retiro o un anticipo, ¿no? Pero fíjate que acaba de informar la Comisión del Mercado Financiero, esto es una advertencia de la Comisión del Mercado Financiero, que hasta 9 compañías de seguro pueden caer en insolvencia con un nuevo anticipo. Entonces, yo creo que ahí va a haber una discusión bien compleja, ¿no? Pero quiero tomar un dato, Kevin, perdón, son 56, el 56% del patrimonio lo que se está perdiendo en las AFP. Es el momento más riesgoso en más de 30 años. Claro, o sea, a ver, para ser súper franco, argumentos para rechazar el cuarto retiro hay de sobra. Y eso está claro. El punto es que las necesidades de la gente también son un argumento que pesa harto del otro lado.
sobre el tema de las caídas de los fondos a las personas que están próximas a jubilar, ni siquiera pueden cambiarse de fondo al fondo A. No pueden, por ley, están en el fondo D o E, o sea, más encima están atados a que les caigan sus pensiones. Ni siquiera por ley pueden cambiarse. Eso es otro dato. Y con respecto a las rentas vitalicias, fue tema de conversación cuando se aprobó el tercer retiro, donde venía el tema de rentas vitalicias. Fue tema después, cuando las aseguradoras decían que, se les iba a bajar la cuota para siempre y no pagando la cuota de lo que se había retirado. Y que era expropiatorio, alegaron también las aseguradoras. Claro, y acordémonos que esto no solo tiene que ver con aseguradoras nacionales, hay aseguradoras norteamericanas, es decir, este es un rollo internacional en el que nos estamos metiendo otra vez, por segunda vez, y por lo tanto el tema rentas vitalicias es uno de los puntos que varios senadores de oficialismo, por ejemplo, el senador Rodrigo Galilea, que está en la Comisión de Constitución, ha dicho: sabemos que el cuarto retiro podría eventualmente aprobarse, entonces vamos a intentar hacer todos los cambios que sean necesarios para que sea lo menos, para que tenga el menor impacto posible, por ejemplo, en el tema de rentas vitalicias. Acuérdense ustedes que además este cuarto retiro viene con la posibilidad de que las personas lo retiren de aquí a 2 años, es decir, dando mayor margen para que no toda la gente lo saque de inmediato para diciembre para comprar regalos, sino que, o para pagar deudas, o para lo que sea, sino que tengan 2 años de posibilidades, ¿sí? Sí, es que sabes que hay un punto ahí súper importante, que no necesariamente es aquellos que van a comprar los regalos o no. ¿Quiénes son los que se ven más perjudicados? Y quiero pedir al señor director si nos puede poner por favor la gráfica que estuvimos revisando más temprano, que apunta directamente a las mujeres. Y Max, ya voy a estar contigo respecto de este punto y otros que sé que quieres comentar, pero si podemos poner esa gráfica en una mujer, por ejemplo, que gana 350.000 pesos, la cotización y el aumento de esta tendría que ser de un 33. Esas son lo perjudicial que sería respecto de un cuarto retiro del 10%. Ahora, información, Carola, sí, es que las mujeres se han visto afectadas súper por el sistema completo desde siempre. O sea, no le echemos la culpa a los retiros. Bueno, eso quería decir, porque las mujeres en ISAPRES, en este tema, en los sueldos, siempre están por debajo de los hombres. Oye, lo único que sí generalmente nos hemos mantenido muy bien es cuando hay que pagar deudas. En general las mujeres somos muy buen pagadoras. Ahora, quiero preguntarle al diputado Carter, ¿quién asume esto? Porque en definitiva, tenemos lo que decía Kevin, tenemos una línea hace muchos años de que las mujeres estamos más perjudicadas, pero ¿quién se hace cargo? ¿Quién ayuda? ¿Quién colabora? Sí, mira, qué buena pregunta, porque ha sucedido que durante años, los mismos que ahora se niegan a todo, que no quieren avanzar, tuvieron en sus pupitres la posibilidad de poder ayudar a miles de mujeres que están ahora en problemas, que no tienen fondo, y no lo hicieron. Yo llevo 3 años y medio siendo parlamentario, y de pronto la gente nos cobra a nosotros todo lo que se hizo en 25 años, donde a la mujer se dejó de lado, donde no se hicieron arreglo a las pensiones, donde se hicieron cosas omisas, se omitieron cosas. Yo creo que hoy llegó el momento en que primero nos hablemos entre chilenos, nos digamos la verdad y sepamos de que hacia el futuro juntos vamos a tener que salir de esta crisis, tanto económica como sanitaria. A las mujeres que no se les puede dejar atrás. Esto tiene que terminar. Lo hemos dicho, yo especialmente lo he dicho de todas las formas posibles. Y suena repetitivo, pero esta decisión, por lo menos en lo personal, no tiene nada que ver con las elecciones ni populismo. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado, porque eso es tan fácil, es tan simple decirlo, como lo dije hace un rato atrás, desde un set de televisión, y no salir a la calle y darse cuenta que este cuarto retiro tal vez no va a ayudar como el primero a la gente a comer, como pasó, sino que va a ayudar a poder pagar las deudas que contrajeron cuando fue el principio de la pandemia. La gente se olvida de eso. Mire, es que nos está respondiendo quién se hace cargo de este déficit que tendrán las mujeres en nuestro país, para que nos los vaya a responder, porque efectivamente responden la AFP, el Estado, ese 33% adicional que necesitaría. ¿Cómo lo reponemos? Se lo quiero preguntar también a la senadora Adriana Muñoz, pero antes pausa, ya regresamos en el Buenos Días a Todos.